Bienvenidos a Onda Lúdica, vuestro programa de juegos de mesa. Muy buenas, ya estamos aquí. Otro año, 2026, un año que promete mucho en juegos de mesa, un año que tenemos muchas ganas porque hay muchas novedades muy jugosas este año. Y también tenemos muchas ganas de continuar con este proyecto de Ondas Lúdicas en Gen Plus Radio. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña aquí a mi lado el hombre que puede bajar 2 tierras por turno, Jesús García. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Feliz año nuevo y nada, encantado de estar una vez más aquí. Y vamos a hablar hoy de juegos de cartas, todo tipo de juegos de cartas que haya, que bueno, mm, hay bastantes y para que tampoco se confundan unos con otros, que hay gente que todavía, por ejemplo, no sabe lo que son las Magic. Mm, sorprende, pero es cierto. Sí, es verdad que la gente cada vez está más familiarizado con el tema de juegos de cartas, porque quien más, quien menos entra. Oye, mi chiquillo colecciona juegos de cartas, tiene cartas Pokémon. Eso lo escucho mucho por la tienda. Y ahora lo hablaremos, pero cada vez hay más licencias que están metidas. Disney está metido por ahí. Series de animación tipo One Piece. Incluso licencias y videojuegos como League of Legends, con Riftbound, que ha pegado muy fuerte. Pero bueno, eso lo iremos hablando ahora poco a poco. Pero sí es verdad que poco a poco eh, el mundo de las cartas se están introduciendo y lo veo quizá más vivo que nunca. Que eso también causa muchos problemas, que también lo hablaremos, de escasez y de problemas de producción, que también, y de precios, que se están disparando, la verdad. Y bueno, lo primero que deberíamos de hablar cuando hablamos de juegos de cartas es juego de cartas. Todos son iguales, hay diferencias. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Yo me compro una caja y ya está todo ahí. Yo veo a mi chiquillo que abre sobres porque lo abre, le puede salir todo igual, diferente. Y bueno, lo primero, habría que diferenciar entre, yo creo que dos grandes bloques, ¿no? Eh, un bloque que serían los TCG y luego otro gran bloque que serían los juegos de cartas de juegos de mesa. Entre ellos están ahí los LCG. LCG, pero entraremos en que en los LCG hay mucho más. Eh, Jesús, ¿cuál es la diferencia principal para la gente que no tiene ni idea de un TCG a un LCG? Que muchas veces lo escuchamos, pero no saben Pues diferenciarlo. bueno, el TCG en inglés Trading Card Game, el Ujú. LCG Living Card Game. Los TCG suelen ser esos juegos tipo Magic, tipo juegos que al final trading, la palabra lo dice, tradear, son juegos de cartas intercambiables y juegos que las cartas suelen tener precio. Y mucha gente se sorprende cuando le dice vamos, me voy a tirar una carta barata, una carta de Magic de 300 euros. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues esos juegos tienen precio en las cartas porque al final se hacen torneos a nivel mundial y los premios son metálicos. Obviamente, el que tú tengas el mejor mazo tiene que tener un costo de comprar sobres Mm. para conseguir las mejores cartas o que te las vaya haciendo. En cambio, los LCG son juegos que te sacan una cajita base, es un juego, una historia, como puede ser Señor del Anillo, juego basado en Lovecraft, en los que mensualmente te van a dar pequeñas cajitas para ir completando el juego para que tú puedas seguir avanzando en la historia. En juegos que juegas solo o acompañado con amigos, pero estamos todos en igualdad de condiciones. Básicamente, para que lo entendáis, son las principales diferencias. Mm. Sí, la verdad que los LCG nos vienen a la cabeza títulos o nombres como Arkham Horror, LCG, Marvel Champion. Marvel Champion, que llevamos los superhéroes clásicos de Marvel y no tan clásicos, superhéroes que han escuchado nada más que los muy, muy, muy friki del tema de los cómics. Eh, Me voy a ir a uno clásico, Android Netrunner. Android, Netrunner, Señor Anillo. Uh -huh. Pero aparte de que, como tú has dicho, que esos son colaborativos y vamos metiendo campañitas de manera pues, solitaria o acompañada, en el que vamos pasando aventuritas, también se considera, o al menos yo lo considero, ¿no? LCG, juegos tipo Mindbug, porque al final es Uh un juego -huh. de enfrentamiento, también uno contra otro, pero realmente
una de las principales diferencias que también tiene el ECG de TCG es que las cajitas que vamos abriendo sabemos perfectamente el contenido que tiene. Por eso los precios no son una locura, porque todas las cartas son iguales. Todos los blisters o todas las cajas que abras van a mantener el mismo contenido, una que otra, cosa que los TCG ahora lo veremos que no. Y tipo Mindbag o Incluso incluso... yo metería ahí, que lo conocerá el Exploding Kitten con sus sobres que te trae aparte, o incluso Claro, Virus, que también tiene un sobrecito de claro, cartas aparte, que muchas veces ha venido la gente y dice, ¿me tengo que comprar 2 sobres? No, llévate uno, que claro, son uno. todo lo mismo, es solo Claro. uno, es solo uno. Y juegos también de, por ejemplo, juegos muy buenos, ¿no? LCG, y que me gustan mucho, está Rian, y aún me gusta más Hero Realms. Muy bueno, con campañas colaborativas, pero el modo principal es competitivo. Eran juegos dentro de que son del estilo del LCG, como dice Irra, eran juegos también que se llaman Deck Building, porque Ujú. los juegos de cartas hay muchos tipos. Deck Building es un juego en el que tú compras cartas para crearte el mazo. Distinto es de esos juegos en los que tú simplemente vas poniendo cartas en lo alto de un tablero. En estos juegos tú lo que te va haciendo es un mazo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, para tener la oportunidad de seguir adquiriendo más cartas, pegarle al rival, eso es importante siempre, Siempre. el liarla, o bueno, hacer las acciones pertinentes. Sí, la verdad que quiero puntualizar eso porque ya esta Navidad hubo un caso de una persona que cree que escucha Deck Building y piensa que Deck Building es todo lo que tenga una carta. Todo lo que toque una carta, tipo, me lo dijo con Wispan y me dijo, oye, Wispan es un Deck Building. Y cuando le dije, no, no, Wispan no es un Deck Building. Por poca salimos allí que arde la tienda. Pero no lo es, porque la propia palabra deck building significa construcción de mazo. Y el deck building es una mecánica en la que tú vas introduciendo cartas, nuevas cartas, como has dicho, en un mercado, vamos comprando y vamos barajando y vamos. O no barajando, porque hay deck building tipo Ion Send o Astronite en el que no barajas, pero vas introduciendo nuevas cartas y vas O mejorando el uno que mazo. echo yo mucho de menos, que es Epic. Uf, epic. Epic, estaba Muy, muy chulo. muy Hero Real. Y muy Y bestia. muy loco, ¿eh? Turno 1, dinosaurio 13-13, carrolla de mata. Está muy chulo. Al final, como digo yo, Wingspan es un nest building, es para hacer nido, un hacedor de nido. Sí. Es simplemente comprar cartas y poner, y Mm. tienes pajaritos, o en su variante Wingspan, o en su variante Firspan, dragones y peces. Al final es poner cartas y haciendo combinaciones, distintos combos con cartas. Que desde luego son muy buenos juegos, pero no entran hoy en juego en los juegos de construcción de mazo o en los juegos de. Al final, LCG, TCG no entran. Son otro tipo de juegos muy buenos que ya hablaremos en otro momento de ellos, porque son muy buenos juegos familiares. Ujú. La gente le da miedo porque hay muchos componentes, pero son muy, muy buenos juegos. Y bueno, y de los LCG, ya hemos visto un poquito cómo van el tema de LCG, pero claro. A mí me llega la señora y me dice, entonces mi hijo cuando juega a Pokémon no tiene tablero, no tiene nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo abriendo sobres? Bueno, pues ahora entramos en un mundo en el que yo he sido un consumidor de la droga, que son los TCG. Los TCG son juegos, como ha dicho Jesús, juegos intercambiables, que ya por desgracia cada vez se intercambia menos. En mi época sí cambiamos cambio esto por esto, pero hoy en día ya se ha convertido casi en un bazar, en el de compro, vendo, ¿no? Y bueno, hay muchas licencias, no sé cuáles se te ocurren a ti, pero hay licencias que la gente le va a sorprender a lo mejor que haya juegos de ese tipo de TCG, porque las empresas están viendo que hay un negocio ahí, ¿no? Y por ejemplo, se me ocurre un poquito como, por ejemplo, Lorcana, ¿no? Lorcana, un TCG, cuidado, un TCG que mueve precios también disparatados y que ahí está en el mercado. Cuéntame un poquito, Lorcana. Lorcana, que lo sacó Disney, viendo, pues bueno, hay que hablar que el TCG por antonomasia es Magic. Sí, Magic. desde luego. O sea, Magic está en el tope, los siguientes ya nos bajaríamos muy, muy por debajo, pero ahí están. Uno de ellos es Lorcana, aunque yo pondría antes, ahora hablaremos un poquito de Pokémon, que lo pondría bastante Sí, antes. sí. Pero bueno, Lorcana Disney vio ahí filón, y como no, la rata, como le digo yo medio cariñosamente, mete sus zarpas donde vea que hay
que hay dinero. Creo un juego que familiar, es divertido, para los niños introductorios lo veo sencillito, quitando algunas cartas que tienen unas mecánicas. Y tanto es así que el juego se ha comercializado aquí en España en inglés, cosa inusual porque normalmente la gente lo quiere, salvo contadas excepciones, lo quiere en castellano. Y se ha estado vendiendo bastante, bastante bien. Y es que el ver a los personajes favoritos de cada uno, al Rey León, a Jafar, a Aladdin, a la Bestia, a Tiana, al Sapo y todos estos personajes en mesa quedaban muy llamativos. Al final era un juego, mientras que Magic va usando tierras para ir sacando criaturas, aquí lo que usaba eran las cartas para crear como dibujos, para pintar lienzos. Iba bajando las cartas y se tenían que enfrentar una a otra. Al final un juego que empezó, como ha dicho Real, con unos precios disparatados, con cartas con unos precios por encima de los 200, de los 150, 300 euros. Pero bueno, al final el mercado pone cada cosa en su sitio y tampoco está bien empezar tan fuerte porque al final te desinfla. Es mejor ir siempre de menos a más. Así que Lorcana, a quien le guste Disney, quien le gusten los dibujitos de, bueno, con mucho colorido y simpaticones, tienen este TCG, un juego bastante divertido y que, bueno, muy fácil de jugar. Ujú. Pues mira, como has dicho, que es curioso, pero está siendo así, algo que antes era prohibitivo, que era que los juegos de cartas no llegaran traducidos, ahora que se ha convertido casi en una tónica habitual, porque ahí tenemos, por ejemplo, otro gigante que está pegando ahora muy fuerte, lleva ya un tiempo, pero ahí está, que es One Piece. One Piece también está en inglés, un juego en el que, bueno, vamos a explicar primero un poquito la estructura principal de los TCGs para que la gente ahora cuando yo diga maná, don, no se vuelva loco. Normalmente los TCGs, tú te construyes tu mazo. Una vez que tú te has construido tu mazo con cartas que has ido comprando, que has ido abriendo de sobres, has ido abriendo cajitas y has ido consiguiendo las cartas. Luego te suele enfrentar uno contra uno o varios contra varios. Hay juegos que son varios contra varios, pero normalmente es uno contra uno. Mi baraja contra la tuya. Y normalmente el sistema va con mana, energía, don, da igual como la llama. Vamos a llamarlo generalmente mana, en el que vamos a utilizarlo para jugar cartas. Bueno, pues One Piece, un juego muy sencillito, porque mecánicamente es muy sencillito, pero claro, ha cogido una licencia como One Piece. Y hay auténtica locura y devoción por este juego. O sea, es verdad que ahora han llegado a la tienda la comunidad de One Piece y está muy asentada, una comunidad muy fuerte, majísimos todos y que apuestan muy fuerte por este juego. Me ha sorprendido porque yo no soy fan de One Piece, no es un anime que a mí me vuelva loco, pero que ha pegado muy, 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 muy fuerte. Y bueno, hablando del gigante Disney y que con licencia, bueno, también hay otro, ¿verdad, Jesús? Que no pudo hacer otra cosa que meter también a Star Wars, la pezuña, ¿no? Por ahí. Estamos hablando de Star Wars Unlimited, Ujú. que tuvo una versión ya hace tiempo, una versión entre comillas muy parecida, que era el Star Wars que sacaron con dados y cartas. Sí. Era muy similar al final, nada más que tenías dados. Y parece ser que esta vez, pues bueno, han apostado por el TCG puro y duro, solamente cartas, solamente al final hay que conquistar unas bases. Y es un juego que, bueno, para los más férrimos a la licencia, está genial, ¿no? Ahí jugaremos con todos los personajes que conocemos, personajes de las series, de las películas de animación, Mm. pero que, aun tratando de consolidarse como Lorcana, como TCG, digámoslo así, vamos, prioritario de primeros puestos, vuelvo a decirlo, digo que Magic sigue siendo el rey indiscutible. Al final también estamos en Jaén, hay que saber dónde vivimos y hay comunidades más pequeñitas. Si nos fuéramos a ciudades más grandes, juegan de todo. De hecho, uno de mis TCGs que Irra lo sabe que a mí me encanta Sí. y tiene mucho tirón en otras ciudades, por desgracia aquí no lo está teniendo, que es Flesh and Blood. Ujú. Un juego en el que enfrentaremos a guerreros, a bárbaros contra ninjas, contra samuráis, contra diversos monstruos. Y a mí me encanta, un juego muy chulo, pero que por desgracia en Jaén no consigue encontrar su hueco. En cambio, Star Wars Unlimited o Lorcana,
por ser las licencias que son, ambas de Disney, Sí. hay que decirlo, ambas son de Disney, pues parece que han encontrado su comunidad. Y es curioso que One Piece tenga también la comunidad que tiene detrás, y quiero decir que es curioso porque se han vendido muchísimos muñequitos de Dragon Ball Sí. y también tenéis un TCG de Dragon Ball, pero ese no funciona, No funciona. nada. No funciona. O sea, el TCG de Dragon Ball no funciona nada y en cambio One Piece no se han vendido tantos muñequitos, Hmm. pero el juego de cartas es brutal. Ya no sabemos si por la fiebre que está habiendo gracias a la serie de Netflix o porque, bueno, ha sido el año pasado el año de One Piece. Yo creo que, mira, muchas veces me lo he preguntado de por qué un TCG triunfa y otro no, porque ha habido TCGs que a mí me han encantado y que he jugado y han desaparecido o la comunidad poco a poco se ha ido mermando. Y una de las cosas que no hemos hablado, pero es indispensable para mantener un TCG, es la comunidad, que la gente juegue. Si empiezan a dispersarse, empiezan a irse y a migrar a otros juegos, la comunidad poco a poco, por desgracia, muere. Y es ahí uno de los problemas de los TCG. De hecho, uno de los TCG que me gustaba mucho, que es curioso, porque aquí en este caso no era intercambiable, o no las cartas, pero era un TCG que me gustaba mucho. Un TCG en el que tú tenías que abrir y abría el mazo completo. No eran cartas intercambiables. Eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre de cómo era el TCG. ¿Te acuerdas, Jesús, de cómo era? Altered no. Ah, no. Altered, otro TCG Altered es que... un juego que te va a quedar sin pelo si juegas. Alter era otro TCG en el que no vamos pegando, sino vamos conquistando zonas. Juego también muy interesante que, por desgracia, también en Jaén ya migró la gente. Pero no me acuerdo, me da rabia. Se me acuerdo ahora de cómo era el nombre del TCG de los mazos ya prehechos, que me encantaba ese TCG, pero hay Yo tengo tantos aquí nombres. uno que no lo hemos dicho. ¿Cuál? Sí, 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 sí. No sé si la cámara me ve. Al... Ahí zoom no lo puede ver. Bueno, buscarlo por ahí. Astrovivo. Astro Vivo. No, es el juego de, como lo ve a mi madre, se lleva las cajas. Más cajas que los demás allí. Es un juego de cartas sobre Juego Jesucristo sobre y los Jesucristo. discípulos. Sí, señor. Astrovivo. Bueno, Buscarlo que hay mucho, hay mucho. hay muchísimas Hay cosas. como juego de cartas, lo tienes de My Little Pony, lo tienes de todo, ¿no? Lo tienes de una cantidad de Dragon Ball, por ejemplo, que es lo que has El de dicho. los padres, que Sí, eran los divorciados. sí, el Divorced Dads, That's. también, que al final es un juego de monstruos, de peleas, ¿no? Ujú. Todo se creía en el mundo que eran de papás que están divorciados. No, no, no. No. Divorced Dads es un juego de monstruos. De monstruos de enfrentamiento muy Magic. Y bueno, vamos subiendo un poquito, paso a paso, en la escala de TCG. Y vamos acercándonos peligrosamente, que ya lo anuncia muchas veces lo que es el TCG más fuerte. Pero vamos acercándonos en otro que ha entrado hace poco. Yugi no. No, todavía no llegamos a Yugi. Me parece que hay otro que... Vamos a dejarle el respeto a Yugi por la cantidad de años que lleva, ¿no? Y la cantidad de jugadores que ha tenido. Pero vamos a otro que ha entrado hace poco, ¿no? Riftbound. Ah, Ripbound. League of Legends. League of Legends. Para la gente que habéis jugado LOL, League of Legends, el videojuego competitivo, pues tiene un juego de cartas. ¿Cómo no? Si ya Riot Games metió la pezuña en juegos de lucha, en todo lo que había, tenía que meter también juegos de cartas online que no tienen nada que ver con el juego físico de tablero. Pues también la metió en los TCG. Y bueno, ha entrado muy bien, pero con un gran problema. Y un gran problema que está ahora mismo extendido en el mundo de los juegos de cartas, que es no hay stock. Las tiendas no es imposible conseguir material. Está pasando, por ejemplo, en Pokémon, está pasando en One Piece, está pasando Magic en algunos en casos. Magic en algunos casos, con licencias muy fuertes. Y, como no, en Riftbound ha pasado y también por políticas de la empresa, porque Riot Games ha vendido por su parte, luego también ha dado a la distribuidora, un poco caos. Entonces no hay material. Oye, eh, ¿tienes sobres de Riftbound? No, no tengo. Esa es una de las frases ahora mismo estrella, ¿no? Y
Que muchas veces son las distribuidoras, que hay que decirlo, que las tiendas intentan comprar todo el material Sí. que pueden, pero donde piden 24 luego les sirven 8. Sí. Eso es que lo sepa la gente, que las tiendas no... Obviamente la tienda quiere vender, Sí. pero si es que si pide y no le sirven, ¿qué vamos a hacer? No se puede, no se puede. Y bueno, el Ripbound, habla un poquito de él. Ripbound tiene un sistema muy parecido a One Piece, ¿no? En el que va sacando. En One Piece saca unos dones, ¿no? Y con eso los va girando. Que no lo hemos explicado, pero muy, muy chulo. El sencillito One Piece, pero muy chulo. El cuestión de que va girando, tanto para bajar las criaturas como para potenciar ya las propias criaturas que tenemos en campo. Pero se parece mucho a One Piece en muchos aspectos. Aparte de que vas bajando de un mazo aparte, que es el de energía, que no está mezclado en el propio mazo. Otra cosa muy chula es que tienes como un líder, ¿no? Que es lo que te marca los colores o el color de las cartas que puedes tener en el mazo. Que ahora hablaremos en Magic, que hay un formato que hace eso. De normal no, pero hay un formato que hace eso. Tener un líder que te marca los colores del propio mazo, ¿no? Y te limita el mazo. Y One Piece está muy bien porque tiene eso. Y luego llega Rebound y hace algo muy parecido. Pero ahora no hay que pegarle a la persona a la cabeza. Que también es que yo creo también, fíjate, que ha funcionado tanto el tema de One Piece, porque es un refrito de muchas mecánicas, porque cuando golpeas recuperas premios, ¿no? A lo Pokémon, recuperas premios, y eso es, ya te digo, mecánica de... Tiene 4 o 5 mecánicas de varios juegos, por eso creo que también ha funcionado, ha cogido cosas muy buenas de varios juegos. Pero bueno, en Ripbound tenemos eso y lo que hay que hacer es sistema Altered, conquistar para la gente que ha jugado El videojuego. el juego que salió de móvil, el de Marvel, el Marvel Snap. Muy Marvel Snap. De conquistar zonas, pues tienes que conquistar una zona u otra, hay 3 zonas y tienes que conquistar una para ir puntuando. Un juego muy chulo y que tiene detrás la marca de League of Legends, Riot Games por detrás. Todo va a depender, porque hay mucha gente detrás, mucha gente con ganas de jugar. Todo va a depender de, oye, vamos a arreglar este problema de producción o no. Que en la segunda, ya os adelanto, sigue habiendo problemas. Ya me han llegado un poco el material que va a llegar a la tienda y sigue habiendo mucho problema con el stock de ese juego. Una pena, pero bueno, esperemos que ya me han dicho que para la siguiente se arreglará. Esperemos que sea verdad. Y bueno, vamos a otro muy fuerte. Ya si entramos en el podio, ¿no? En el top 3 de juegos de cartas de TCG, que, que es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Que vimos dibujitos de niños. Bueno, que fue antes el juego de cartas que la serie. Sí. Luego fue curioso porque Yu-Gi-Oh! Fue antes el juego de cartas y ahí yo supongo yo que verían los japoneses filón y dijeron, vamos a hacer aquí una serie de dibujos. Y hicieron la serie de dibujos a raíz de algo así como sucedió en los 80 con Master del Universo, que fueron los muñequitos, hicieron la serie y decían, aquí cabe dinosaurios, aquí cabe de todo. Pues algo parecido sucedió con Yu-Gi. Sí. Pues Yu-Gi-Oh! Un juego en el que, bueno, si habéis visto un poco la serie, sabréis un poco de qué va. Pones trampas, invocas criaturas súper mega poderosas con un 5.000, 8.000 de ataque. El dragón blanco. Dragón blanco. Muchos ceros, ¿no? Que pasa también en otra cosa que tiene también One Piece, que le encanta a los japos, le encantan los ceros, ¿verdad? Sí, Te sí, pego sí. con unos 8.000 de ataque. Que luego da igual, porque luego pegas con 8 y hace lo mismo, ¿no? Pero que 8.000 de ataque. Y bueno, Yu-Gi-Oh! Otra comunidad que había mucha gente en la época que yo jugaba, había mucha gente viva en este juego y poco a poco se ha ido apagando, ¿no? Porque han ido migrando otro juego. Sí, es verdad que es un juego que yo me he mantenido siempre un poquito al margen, no es una licencia que me haya llamado mucho a mí, pero siempre lo he visto muy activo con mucha gente y que ahora empieza a recuperar gente y estáis de enhorabuena a la gente que os gustaba Yu-Gi-Oh! Podéis volver porque hay una comunidad que cada vez va creciendo otra vez un poquito más y que poco a poco van conectando otra vez con el juego.
Pero sí es verdad que ha pegado un bajón en los últimos años, no por nada, no solo porque gente mirara, sino también por el tipo de juego. Que ahí vamos a entrar una cosa un poquito, una pincelada, no vamos a ser muy técnicos, pero vamos a entrar en el competitivo. El competitivo de los juegos de cartas marcan muchas veces el rumbo del juego. ¿Por qué? Porque si el juego es competitivamente no funciona, la gente se puede cansar y se puede ir del juego. Cosa que pasó con Yu-Gi-Oh! Que se convirtió nada más que en combo, 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 combo. Y la gente pues se fue, ¿no? Una pena, pero ya os digo que estáis de enhorabuena a lo que os gustaba, porque poco a poco me han dicho que el formato está más sano que nunca y que están volviendo al juego. Y ahora vamos, uno de los dos gigantes. Y nos hemos dejado chiquitillos que a mí me gustan mucho. ¿Como cuál? Venga, dime uno antes de entrar a Uno, los gigantes. Vampiro la Mascarada. Vale, sí, Estaba muy bien. sí. Y luego hay uno que es un LCG, pero se puede decir que un formato TCG que a un amigo nuestro, a David, a Damaor, Ujú. le gusta mucho, que es Guerra de Mitos. Guerra de Mito. Porque al final tengamos todos, comprábamos la caja, tengamos no sé cuántas cartas puede tener de Guerra de Mitos, pero todos estábamos en igualdad de condiciones. Todo recaía en cómo se hiciera el Sí. mazo, al igual que pasaba con Sí. Warhammer Conquest, que Sí. otro juegazo de Sí, que qué también se qué perdió, gana de jugar ese que juego. estaba muy chulo. Pero bueno, ya que has dicho uno de los dos grandes, Uno de los dos grandes, Jesús, estamos de acuerdo que un gigante, que es Pokémon. Pokémon, juego de cartas, que por algo es la licencia que más vende en el mundo. Merchandising, videojuegos, animación, todo. Y entre ellas, una de las cosas que vende Pokémon Company, que es el juego de cartas. y hay que dejar muy claro una cosa, que todo el mundo dirá, yo tengo Pokémon, mi niño tiene Pokémon. Y todos tendréis seguramente algún Charizard en vuestra casa, que es una de las cartas que más dinero vale de Pokémon, pero no todos los Charizard valen 3 ni 4.000 euros, como muchas veces nos decís. Tengo una carta que vale, uff, hay que mirar muchas cosas, que ahora Irra lo dirá, porque pasan muchas cosas con Pokémon. En los chinos se venden Pokémon, pero esas no son oficiales, son cartas. El sobre cuando le dice a una mamá, vale 6 euros, ¿cómo? Se quedan asustadas, porque ellas las compran a 1 euro en los Sí. chinos. Esas cartas tienen validez para los niños, para que intercambien cartas. Luego está cuando ves a tu primo, que abre un sobre de los buenos y le sale una carta gorda y dice, toma, otros 6 eurillos y dame la carta y cómprate otro sobre. Eso no lo hacemos, no lo hacemos. Eso no lo haces. No lo Pero hacemos. yo si veo a mi primo y le sale un Charizard, está chiquitillo, dámelo, le doy para que se compre. Pero hay que mirar muchas cosas, tanto Pokémon, como ahora hablaremos del rey de las cartas, porque no todas, muchas veces creemos que tenemos un pastizal y ni mucho menos es así. No, desde luego que no. Eso es una cosa que, bueno, muchas veces también me llega mucho por la tienda. Oye, ¿tú sabes si las cartas son buenas, son verdaderas? Y bueno, San Mirror, la mayoría de las veces, por desgracia, como dice Jesús, no son verdaderas, porque si te las has comprado en un kiosco a 1 euro o en un bazar chino a 1 euro, no son verdaderas. A un top manta. A un Tom Manta no son verdaderas. Mira, he ido hace poco, nos vino a la tienda, he ido a un Tom Manta y mira, que he comprado todo esto, a ver si alguna es de verdad. No, eso se ve rápido y se ve que son... aunque hay falsificaciones muy buenas, pero esas son bastante Además, malas. tengo que decir que Irra hizo de policía auténtico como Mel Gibson o como Michael Douglas en Black Rain, que cogió y dijo, mira, ¿me dejas que te la rompa? Dice, mira, por esto no es. Yo me dije, digo, mamá mía, la policía. Uno de los métodos, quizás más drásticos, ¿no? Pero tanto en Pokémon como en Magic, si rompe una carta, dentro tiene una tira de una capa de un color más oscuro. Y entonces, si al romperla no tiene eso, pues es falsa, ¿no? Y bueno, en Pokémon también pasa, que ahora lo veremos en Magic, y en todos los juegos de cartas coleccionables, como podemos intercambiarlo, también lo podemos comprar y vender. Y cuando tú compras y vendes, pues al final es el precio del mercado, ¿no? La escasez que haya un producto, el tiempo que lleve aquí no se haga. Y en Pokémon entran varios elementos que uno es la estética, el gusto por el anime, por los personajes. Y entonces, claro, eso se vuelve loco. Aparte de la jugabilidad que tiene, mucha gente colecciona. Y entonces por eso en Pokémon hay precios muy locos de ciertos Pokémon. Pero en Pokémon los precios disparatados vienen también por la antigüedad. Cosas que hace mucho tiempo que se hicieron y que hay poquitas, si están en buen estado,
pues valen mucho dinero. Pero la gente es lo que tú dices. Creen que, oye, mira, yo tengo cualquier Charizard o que tengo cualquier Mewtwo o tengo cualquier Pokémon así. Vale un dinero, ¿verdad? Soy rico. Lo he descubierto en el armario que lo tenía ahí en el altillo y soy rico. No, lo siento, no eres rico. La mayoría de las veces no eres rico. Pocas veces he encontrado algo y decir, ¡oh! Lo que tiene aquí. No, normalmente pues tienes poco dinero, porque si te gastaste poco dinero en su día, o tuviste mucha suerte, o no tienes lo que hay que tener para sacar dinero de aquí, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, la conservación de las cartas. Que la gente las guarda y han pasado por humedad, doblado, se nos ha dejado su sobrinillo para que las juegue en el suelo y luego las quiere vender por precios millonarios. No, yo os digo que eso no. Pero bueno, Pokémon, un poco, me ha explicado un poco cómo va, como en el sistema, como en el videojuego o como en el anime. Vamos a tener una banca atrás donde tenemos Pokémon y en el campo de batalla vamos a pegarnos uno contra uno con Pokémon. Les vamos anexionando energía, ¿no? Según pues puede hacer ataques de planta, de fuego, y le vamos metiendo energía y vamos pegando. Un juego muy divertido en el que tiene como en One Piece, lo estoy diciendo mucho, pero es que One Piece, lo he dicho, que tiene un refrito en muchos TCG. Vamos pegando y vamos consiguiendo una serie de premios conforme vamos pegando. Y bueno, si somos capaces de vaciar el campo y la banca del rival, también ganamos. Un juego muy bueno, que mecánicamente es muy sencillito, porque es muy fácil de aprender, muy amable, tiene las fases muy claras, diferenciadas, y que mola mucho, pero que es verdad que es un grande por la licencia que tiene detrás. Y bueno, vamos al Rey de Reyes. Voy a colocar ya, porque aquí es donde yo perdí media vida. Vamos con Magic the Gathering. Magic, el encuentro, un gigante, el mastodonte de los juegos de cartas. Y como ha dicho Jesús varias veces, el imbatible, y que no creo. Yo creo que antes se cae el mundo, antes de que veamos caer a Magic. He visto caer a Magic muchas veces y no cae. Un gigante y encima ahora muy inteligente, que ahora lo hablaremos, que no para de meter licencias, que ha dicho, y que Marvel, Disney se meten por ahí, que empiezan a salir de animes, de series de televisión. Espérate, que yo estoy aquí. Magic lleva desde el 93 aquí en España. Yo empecé en el 94-95. Luego no lo seguí, pero bueno, que yo también empecé todos empezamos con las Magic. Y la verdad es que era un juego divertido, muy fácil de aprender a jugar, muy sencillito, difícil de dominar, en el sentido de que tienes que conocer muy bien tu mazo, saber elegir las cartas adecuadas para que unas comben con otras. Y la verdad es que posibilidades infinitas. Nada más tienes ahí los 5 colores que Sí, están siempre: el rojo, el negro, el azul, el verde y el blanco. sí. Bueno, lo sabemos ya de carrerilla. Un juego, como dice Jesús, en el que tú tienes 5 colores. Con esos colores construyes esa es la base de maná, que es lo que hemos dicho, que es lo que para jugar las cartas. Y con eso pues vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando cartas, hechizos, artefactos, un poquito de todo. Y que es un juego que mucha gente tiene miedo al juego, y no hay que tenerle miedo al juego. El juego, mucha gente me dice, oye, esto no es Magic, esto es mucho más fácil, Magic es que es muy difícil. No lo es. Es un juego que para aprender yo te enseño a jugar en 5 minutos la fase. Ahora, ya todas las micro reglas y todo lo que tiene y todo en las mecánicas, ahí ya viene un aprendizaje y un bagaje por detrás. Bueno, más que muchas veces es leer bien la carta. Es que yo lo digo muchas veces, no leemos bien. Mm. Muchas veces, ¿esta carta qué hace? Y leerlo despacio 10 veces. Pero el juego es muy sencillito. Tanto como las cartas tienen arriba un coste, arriba a la derecha, un número normalmente sin nada y luego un simbolito. Tenemos que jugar cartas de ese símbolo, por ejemplo, si son calaveras, son pantanas, son los mazos negros, que son los que me gustan a mí. Y te indican, si hay 2 calaveras, pues ya sabes que son 2 pantanos obligatorios, si hay una, uno, y luego un número y rodeado de un círculo. Y ahí es que puedes usar las tierras que quieras. Como hemos dicho, el negro son pantanos, el blanco son llanuras, los que son volcanes eran los rojos, Montaña montañas, los rojo. bosques los verdes Ujú. y los Isla. islas, que eran Azul. los azules. Y al final es simplemente pagar el coste y bajar la carta y leer lo que hace. Sí. Es un juego sencillo y que
Los formatos clásicos, tú te formabas un mazo de 60 cartas y con eso jugabas uno contra otro. Y ahora ha llegado un formato muy fuerte en Magic que se llama Commander. Y Commander ha pegado muy fuerte. La gente dice, oye, ¿por qué ahora Magic solo juegan Commander? Amigo mío, Commander es un formato muy divertido y que, si quieres, puede ser muy competitivo, pero suele ser muy casual, suele ser para todo el mundo, muy friendly para entrar. Un formato en el que en el formato clásico solo puedes tener 4 copias, 4 cartas iguales por mazo, ¿no? Excepto de tierras básicas. Aquí no, aquí puedes estar limitado a una, ¿no? De carta igual, ¿no? Eh, y aparte tiene un comandante. Y ese comandante es el que, como hemos dicho en los otros juegos que tiene el líder, el que marca el tipo de carta, el tipo de mazo. Gira en torno a tu mazo. Pues eso es lo que tienes que meter, también los colores, ¿no? Y es un formato que está súper en auge, que se nutre mucho de los Beyond, de los universos paralelos que entran a Magic, que cada vez son más. Este año pasado hemos tenido, bueno, anteriormente hemos tenido muchos, ¿no? Hemos tenido Señor Anillo, hemos tenido Doctor Who, hemos tenido... Pero este año pasado hemos tenido Avatar, hemos tenido Spider-Man. Spider-Man, hemos tenido Final Fantasy, locura absoluta. No me acuerdo si el año pasado fue Assassin's Creed o no, pero Ujú. también estuvo. Hay un montón de licencias, que se me quedan algunas, y este año vienen cargaditas de regalos. Vienen licencias como El Hobbit, que otra vez viene con un anillo único. Vienen las Tortugas Ninja, Star Trek. Vienen un montón de licencias Marvel, que vienen superhéroes en verano. Vienen un montón de licencias muy fuertes, muy, muy fuertes. Y bueno, para no alargarme en cómo se juega, mucha gente dirá, muy bonito esto de las cartas, pero por ejemplo, yo quiero iniciarme en One Piece o quiero iniciarme en Magic. ¿Cómo lo hago? Vale. Yo te recomiendo que empieces como empecé yo. Ve a una tienda y juega una presentación. En una presentación es la manera más fácil de conseguir material que está en igualdad de condiciones. ¿Por qué? ¿Qué es una presentación? Pues una presentación es un torneo en el que vamos a abrir sobres de la nueva colección que se va a presentar y con eso construimos el mazo. Y evidentemente el que es bueno va a ganar, el que no lo es tanto, pero está en igualdad de condiciones, es azar. Lo que abrimos es lo que jugamos, no viene nada preparado. Entonces no vienen con mazos millonarios a ganarte, ¿no? Y aparte de que está en igualdad de condiciones, es un formato en el que gente no es muy competitiva porque vienen a probar, vienen a jugar las cartas nuevas y vienen a pasárselo bien. Entonces, os recomiendo mucho una presentación. Tanto si os ha interesado One Piece como Magic, eh, el día 16 y 17 tendré torneos de Magic, de la nueva Lordwing, una expansión muy esperada y que de verdad va a ser un bombazo en esto de Magic. Y OP14 en One Piece. Así que si os llama tanto uno como otro, id por allí porque va a haber mucha gente jugando tanto una cosa como otra y es un buen momento para iniciarse en esto de las cartas. ¿Y tú has llegado a jugar alguna vez una presentación, Jesús? Sí, yo juego alguna que otra presentación de... Es más, hace unos años todavía tengo mi mazo de demonios y esqueletos que al final me la hizo porque me gusta... Yo siempre he jugado negro, incluso una vez tuve un negro y blanco, con ángeles de Serra, con los vampiros de Senjin, y ahora tengo uno de no muertos, que consiste un mazo lentito, pero que si me deja al final te saco veintitantas fichas en mesa con Mm. el Jess Inves que me saca, que lo potencia y te saca más cartas. Y a mí me ha gustado siempre mucho. Además, un juego muy fácil de llevar en tu bolsillo tu macete y si encuentras a alguien, oye, me ha echado una, sacarlo pim pim y jugarlo. O sea que es un juego muy llevadero. Y al igual que hay mucha gente que siente fervor por su coche, le pone 20.000 chominaicas, o fervor, yo en mi caso me gusta decorar mi casa con... Pues Magic tiene algo así. A Magic le gusta mucho a la gente mejorarlo, tunearlo con todo tipo de tapetes muy chulos que hay. Les gusta también las cajitas para llevar los mazos, lo que ha dicho antes Israel, el de Commander. Ahora se ha puesto muy de moda, les encanta las cajas que están chulísimas y mantadas con una ventana para meter al comandante para que se vea qué mazo lleva. Sí. Luego también no es un juego de dados,
pero también gusta tener dados chulos para ir marcando la vida, Contadores. los contadores de los personajes, incluso contadores de ruletitas con diversos sistemas. ¿Te gusta llevarlos ya? Dices, este es mi mazo, pero luego llevas más accesorios que mazo, porque te gusta decir, mira qué cosa más chula. Y la verdad es que en mesa, lo único que una partida, que ya hablaremos de lo que son los Wargames en mesa, quedan espectaculares. Una partida de Magic con todo este tinglao queda chulísima. Sí. Y bueno, si queréis luego otra cosa para mejorar, también harta alternativa a las propias cartas, fundas que valen un dineral, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que os animo a que busquéis, que es foil o cartas brillantes. Brilli. El brilli hace que todo encarezca. Si eres una madre, tu niño abre un sobre, que no es de los chinos, y brilla, cuidado, que ahí puede haber dinero. Y bueno, creo que hemos tocado un poquito todos los TCG. Hemos hablado un poquito de los LCG, los juegos de cartas y los juegos de cartas coleccionables. Y hemos hablado un poquito de este mundo. Un mundo que para muchos, podríamos estar aquí horas. Yo podría estar ahora hablando de un juego de cartas porque ya digo, es un mundo que me apasiona y que fue uno de los que me introdujo en esto de los juegos de mesa y los juegos más sociales, no tan digitales. Y bueno, podríamos estar hablando ahora, pero no tenemos ese tiempo, pero hemos dado unas pinceladas de lo que es el juego y de las diferencias. Como he dicho, si estáis interesados en jugar, antes de que llegue ese día podéis venir cualquier día. Yo os enseño a jugar tanto a un juego como a otro. Y el 16 habrá presentación de Magic. Y el 17 tendremos de One Piece y también Magic. Así que, y probablemente, spoiler, 18 puede que también. Porque la gente tiene muchas ganas de tanto de una como de otra. Así que nada, todo material, todo aprender a jugar, todo lo que necesitáis de juegos de cartas, accesorios, todo. Allí en la tienda estaré encantado de tanto enseñaros como poder suministraros mientras quede material, correr, que vuela, como hemos dicho. Y nada, Jesús. Un programa más, un programa en el que a lo mejor tú no eres tan ducho, pero que también es necesario, ¿no? Llegamos al acuerdo de que a lo mejor empezar el año, uno de los por donde yo empecé y también uno de las entradas de mucha gente, como tú has dicho, que quien no ha empezado con Magic, y ahí está, juegos de cartas. Y nada, el programa que viene, ya sí, como prometí, estaremos por aquí hablando de quecos y de muñecos grandes y juegos pesados. Que habrá una sorpresa. Lo mismo tenemos a alguien por aquí, ya lo veremos. Y nada, un programa que la verdad que disfruto mucho, un programa que me ha gustado porque ya lo habréis visto, puedo estar hablando mucho tiempo sobre esto. Y nada, por mi parte ya está. Como siempre, me podéis ver por allí por la tienda, de lunes ya no a domingo, ya los domingos, ya los descansamos, que ya pasaron las navidades. Pero de lunes a sábado estoy por allí, podéis buscar, preguntas por mí, que estaré encantado de atenderos. Y por ahí me acompaña Jesús García, Hora Oscura. Pues nada, si queréis seguir escuchándome a mí, tenéis el programa de La Hora Oscura en iVoox, que además este último programa tenemos a un invitado muy especial de aquí de Jaén, contándonos cosillas muy curiosas sobre la policía. Es un orgullo decir que era mi padre, que fue inspector jefe de la Policía Nacional, secretario de aquí de la comisaría, y nos cuenta cosas muy curiosas. En iVoox, en La Hora Oscura. Pues nada, lo dicho, un placer, nos vemos prontito hablando de más juegos de mesa y hablando de más mundo lúdico. Un abrazo.